Bendiciones, shalom a todos. Gracias por estar una vez más en sintonía. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de nuestro padre Abraham una vez más. Espero ponga mucha atención para que pueda absorber lo que aquí tratamos de explicarle. Siempre le recalco y le digo que aquí le enseñamos Torah y la Torah es tan profunda y inmensa ya que es el conocimiento divino, el conocimiento del Creador, que abarca mucho y no podemos explicarlo en un ratito tanta cosa en un solo momento, pero hacemos lo posible por aportarle las chispas que podemos obtener de ellas. Y vamos a hablar una vez más de nuestro padre Abraham, vamos a tratar de que entienda el cuento, la historia, está bonita y usted sabe, nuestro padre Abraham es el padre de la fe, lo conocemos como el padre del pueblo de Israel y, y de todos los que nos conectamos con los mundos superiores, ya que a él fue que se le dio el llamado de Lef Lejá, vete de tu tierra y de tu parentela, se le tradujo a Lef Lejá, pero Lef Lejá es ve dentro de ti. Y empieza a preguntarte el por qué estás aquí, de a qué veniste, qué es este mundo, por qué eres como eres. Lef Lejá es hacer una reflexión de nosotros mismos y poder así entender el propósito divino. Y vamos a hablar de este hombre, usted sabe, en el cuento, lo puede encontrar ahí en Bereshit, el capítulo 14, que este hombre fue a una guerra porque secuestraron a Lot, su sobrino, que había ido con él cuando el creador le dijo que se saliera, lo acompañó un hombre llamado Lot. Y, y habían unos reyes en un pueblo llamado Sodoma y Gomorra y otros pueblos. El que encabezaba esta comitiva de reyes de estos pueblos se llamaba Kearlodamer. Y se fue a la guerra contra nuestro padre Abraham y así sucedió el secuestro de Lot y luego nuestro padre Abraham se armó de 300 hombres, de 318 hombres, dice el cuento, y se fue a la guerra contra Kerlodamer y contra los 4 reyes y este hombre, 5 reyes. Se fue en contra de 5 reyes y así pudo rescatar al Lot. Y observe bien el cuento en el capítulo 14 del libro de Bereshit, en el libro de Génesis. Usted puede encontrar esta historia. Vamos a hablar ahora solo de 2 cositas que allí sucedieron, que ya le hemos hablado de esto del diezmo que entregó antes, ya hemos grabado un video hablando del diezmo que entregó Abraham a un hombre que se encontró ahí, que después que venía de la guerra se encontró con el Melech Sadik, con Melquisedec, y en esta ocasión vamos a hablar de lo que Abraham sacó, de 2 cosas que sacó ahí, que ahí están escritas. Solo vamos a hablar de esas 2 cosas, no de todo el cuento. Ya del diezmo hablamos ya en otro video anterior. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de 2 cosas que dice ahí que sacó Abraham al encontrarse con Melquisedec, rey de Shalem. Dice que sacó el pan y sacó el vino y lo ofreció a Melquisedec. Sacó pan y vino. Vamos a hablar de estas 2 cosas. Observe bien, el cuento es que Abraham, nuestro padre Abraham, se fue a la guerra contra los reyes de Sodoma y de Gomorra y otros reyes que hicieron una coalición para irse en contra de él y él fue, y en el cuento dice que él se armó de 318 hombres y pusieron unas lámparas en una especie de cántaros para que se viera como que eran más personas y así él fue a la guerra. Lo que quiero centrarme en esta ocasión es que él sacó pan y vino después de venir de la guerra. En el cuento está que él ya cuando venció a los reyes, él vino y en el camino se encontró a este hombre llamado Melquisedec, en el idioma de nosotros, ¿verdad? Melech Sadik, el rey justo, el rey sabio, el rey
de la paz, Melech Shalem, Melech Shalom. Y sacó él el pan y el vino y lo dio a este hombre y otras cosas que dio, y dio el diezmo de todo, dice ahí, pero no vamos a hablar del diezmo, sino de esta, sacó pan y vino. Después de venir de la guerra, de pelear contra estos reyes. ¿Qué significa y qué quiere decir que él sacó pan y vino después de la guerra? Y vencer la guerra, por supuesto, vencer la batalla. No estamos hablando de una guerra física, de que él fue y asesinó a personas. Nada de eso. El Creador no tiene esas ordenanzas así físicas. La guerra simboliza nuestra lucha interna con nosotros mismos y tratar de buscar al Creador, entenderlo y conectar con su divinidad, entender sus secretos de la Torá, es decir, tratar de entender el propósito divino en este mundo, ya que en ese entonces todavía no había sido entregada la Torá. Era una lucha interna dentro de nosotros mismos que tenemos que realizar. Cuando usted llega a cierta edad de su vida y llega a reflexionar a qué venimos a este mundo, qué estamos haciendo aquí, cuál es el propósito divino, por algo estamos aquí, y nos ponemos a reflexionar contra todos los deseos que el cuerpo exige, que son los deseos sodomitas, que son nuestras satisfacciones y todos los defectos que padecemos como seres humanos, pero los ponemos a trabajar con ellos, y si los vencemos, es decir, vamos a la guerra contra ellos, vamos a luchar dentro de nosotros, que eso es lo que quiere decir Lef Lejá, sal de tu tierra y de tu parentela, le tradujeron a las escrituras, pero Lef Lejá quiere decir ve dentro de ti, conócete, entiéndete y llega al entendimiento de quién eres, de dónde vienes y qué haces aquí. Lef Lejá, ve dentro de ti. Y por eso nos enseñan los sabios y nos dicen que son las palabras, las claves para que las personas comiencen a entender la vida, y es: conócete a ti y conocerás a Dios, conocerás al Creador. Y este hombre fue a la guerra contra esos reyes en el cuento y los venció, los derrotó. Y luego, cuando regresaba de la guerra, se encontró con Melech Sadik, con Melquisedec, Melech Shalem, con el rey de la paz, el rey de Salem, y sacó el pan y sacó vino y se lo dio a él. ¿Qué es el pan y qué es el vino? Después de la guerra, después de que nosotros hacemos el esfuerzo verdadero, voluntario, de enfrentarnos con nuestros defectos y llegar a entender el propósito divino y vencer estos defectos, esa es la guerra, esa es la batalla. Y al vencerlos, es decir, cuando yo he vencido a todos estos defectos, vengo de la batalla y me encuentro con el Rey justo, con el Rey de la paz, que simboliza este Melquisedec. En las explicaciones, este era Shem, el hijo de Noah, que era un rey, pero le estamos hablando del simbolismo espiritual, de la verdadera intención, de lo oculto en el cuento. Después de la guerra, Abraham vino y sacó pan y vino. ¿Qué es el pan y qué es el vino? El pan es el cuento. Y el vino es lo que está oculto en el cuento. Después de que usted hace el esfuerzo personal por tratar de entender las escrituras, las estudia, eso es ir a la guerra,
voy a tratar, voy a hacer lo posible, voy a luchar por entender los secretos del cielo, y si los llega a entender, usted ha vencido la guerra, ha vencido la batalla y los ha puesto en práctica en su vida. Entonces usted ha vencido la batalla y entonces tiene este encuentro con el Rey Supremo. Y ofrecer el pan y el vino quiere decir, Abraham entendía el cuento de este mundo abajo. Como vea, son dos expresiones las que Dios le dice a Abraham, Lev Leja, que son las mismas palabras, las mismas letras, Lev Leja, dos veces, un Lev arriba y un Leja abajo. Es decir, cuando usted ha conectado los dos mundos y ya ha entendido, ha hecho el esfuerzo por entender su vida material y ha entendido que usted no solo es materia, sino que también es un ser espiritual, Lev espiritual, Leja material, y usted ha podido conectar esos dos mundos. Usted tiene pan, que es el cuento de abajo, que es el cuento de la Torá, y usted tiene el vino, que es el Sod, el secreto de lo escondido en el cuento. Cuando usted hace el esfuerzo en su vida personal de tratar de entender las cosas espirituales, esa es una guerra a la cual usted se enfrenta. Sodoma y Gomorra simbolizan solo vamos a mencionar esos dos pueblos, porque son los más familiares, los que más conoce usted como en una religión. Y esos simbolizan todos nuestros deseos en este mundo, nuestros defectos en este mundo, y nosotros los tenemos que ir a la guerra contra esos deseos. Esos son nuestros enemigos, los que los alejan de las cosas espirituales. Vamos a ir a la guerra contra esos enemigos, no contra su enemigo, su prójimo. Contra su prójimo el mandamiento es otro y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es su enemigo nadie de este mundo. Sus enemigos son sus propios defectos. Como persona, esos son sus enemigos. No maltrate a otro ser humano porque él no es su enemigo. Nosotros somos chispas de un mismo creador y por ende, si odiamos a nuestro prójimo, estaríamos odiando a nuestro creador, porque mi prójimo es chispa divina, es una chispa del creador y yo también soy chispa del creador. No podemos vernos con indiferencia unos con otros, porque somos semilla del mismo creador. Si nos odiamos unos con otros, odiamos a nuestro creador. Así que la guerra nunca es física con nadie, con ningún otro ser humano, pero los seres humanos entienden el cuento físico y por eso ellos se lanzan a la guerra unos contra otros para destruirse unos contra otros. Pero no es nada de eso lo que el creador nos está enseñando, sino nos está enseñando que nosotros, después de la caída del cuento de Adán, tenemos esa serie de enemigos que son los defectos que el cuerpo tiene y nos exigen cosas en este mundo y esas cosas nos alejan de lo espiritual. Pero al nosotros hacer el propósito de ir a la guerra contra todos estos reyes, porque son fuerzas que rigen nuestra vida y nos alejan del Creador. Entonces hay que ir a la guerra contra estos enemigos y si los vencemos, nosotros podemos ya dar esto que estamos haciendo aquí, enseñar, aportarle a usted los conocimientos divinos, la luz divina, para darle a entender que nosotros entendemos el cuento, que es el pan, y también hemos hecho el esfuerzo de sacar el vino, que es el secreto escondido en el cuento, y por eso el cuento dice que Abraham sacó pan y vino y lo dio a Melquisedec, al Melech Sadik. Es decir, Melech Sadik es rey justo. ¿Quiénes son los justos en este mundo? Aquellos que se esfuerzan por estudiar la Kabbalah, entender la Torá, entender la luz divina y entender los secretos del cielo. Y a esos que se aplican es que Abraham les dio el pan y les dio el vino. Aquí le estamos repartiendo
el pan, le estamos contando el cuento y le estamos también dando el vino, que es lo que quiere decir ese cuento. Así que aquí tiene usted las dos cosas. Haga de cuenta que nosotros somos Abraham, que estamos ofreciéndole ese pan y ese vino a usted que quiere convertirse en un Melech Shalem, en un rey justo, en un sabio, en un entendido en las cosas espirituales. Así que nunca se enfrente a la guerra contra nadie en este mundo, enfréntese a la guerra con usted mismo, dentro de usted, con todos sus defectos, aprenda a vencerlos con el conocimiento del Creador, porque al estudiar nosotros entendemos al Creador, lo conocemos y por ende vamos a tratar de enmendar y corregir y vencer nuestros defectos y vencer esa batalla. Y de esa manera hemos obtenido el grado de Abraham y podemos hacer lo que estamos haciendo aquí, aportarle, darle el pan, que es el cuento, y también darle el vino. Abraham sacó pan y vino después de la batalla. Es decir, después de su esfuerzo por estudiar, entender el propósito divino, lo entendió y ahora él puede compartir con todos nosotros y por eso lo llamamos el padre de nuestra fe. De su enseñanza es la guía para nosotros apegarnos al Creador y por eso se llama nuestro Padre en la fe, nuestro Padre Abraham, ese grado que nos pone en unión con nuestro Hacedor. Bendiciones a todos. Shabbat Shalom.